Olá, saudações a todos e a todas, bem-vindos ao canal aqui da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Hoje nós temos a honra, a enorme satisfação de receber o professor Rodrigo Palomo, que é membro correspondente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ele que é professor no Chile, um acadêmico conhecido internacionalmente, que nos falará sobre as mudanças constitucionais, sobre a reforma constitucional em Chile. Rodrigo, muy buenos días. Es una gran satisfacción recibirle acá en este canal de la Academia Brasileña de Derecho Laboral. Sea muy bienvenido. Inicialmente le paso la palabra para sus consideraciones iniciales. Muchas gracias, Jorge. Un saludo grande también a todos los miembros de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo. Es un honor poder compartir una nueva actividad con ustedes y poder también exponer muy brevemente y de manera panorámica lo que está ocurriendo en Chile, particularmente a propósito de este proceso constituyente, de este proceso de generación de una nueva constitución que surge fundamentalmente luego de un proceso importante que aquí le denominamos estallido social, múltiples manifestaciones de reivindicaciones de diversos sectores de la sociedad. Yo diría, me atrevería a decir que fue una manifestación transversal de la sociedad chilena, muy masiva, que ocurrió hacia octubre del año pasado y que básicamente reunió o permitió conjugar en esa reivindicación muchas demandas sociales que fueron decantando en definitiva en la necesidad de cambiar la constitución hoy día vigente. La constitución nuestra data de 1980, es una constitución que surge en el proceso de dictadura militar, y si bien ha tenido múltiples modificaciones en el transcurso del tiempo, algunas bastante intensas, todavía permanece la estructura jurídica, ¿verdad?, que viene del régimen dictatorial. Por lo tanto, buena parte de las complicaciones que hoy día se presentan, digo fundamentalmente en temas de derechos sociales, que son los que nos importan a nosotros por cercanía disciplinar, han permanecido y se han ido acrecentando, se han ido haciendo más notorios en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, de nuestro sistema de pensiones o lo que sucede también con nuestro modelo de relaciones laborales, particularmente en el tema del derecho colectivo, que son modelos que originalmente fueron concebidos para un determinado tipo de sociedad y además para adaptarse a un determinado modelo económico y que estamos viendo que hoy día está haciendo aguas por diversos lados y es necesario reformarlos de fondo, digamos, ya no bastan reformas marginales. Entonces, estamos en ese proceso que surge a propósito de ese estallido social en un tiempo que fue muy difícil para nuestro país, donde la democracia varias veces se vio en peligro. Tuvimos manifestaciones muy violentas con una represión policial también muy importante, en una situación que no veíamos hace mucho tiempo, en muchos años, ¿verdad?, que no teníamos estos niveles de desorden y de violencia en todas las ciudades, porque no solo ocurría en Santiago, sino que en muchas ciudades del país, y que en definitiva llevaron a que los distintos partidos políticos que tienen representación en el Congreso Nacional, con exclusión solo del Partido Comunista, lograran un acuerdo político en orden a realizar un plebiscito para que la ciudadanía pudiera definir si quería o no iniciar un proceso de elaboración de una nueva constitución. Y eso fue lo que ocurrió recientemente. Tuvimos ese plebiscito de entrada, donde la ciudadanía de manera muy mayoritaria, bordeando el 80%, definió que quiere una nueva constitución y además definió que quiere que esa nueva constitución la redacte, la elabore una convención constitucional, es decir, un órgano constituyente que se genere ad hoc, ¿verdad?, solamente para este propósito en el próximo periodo. Entonces, estamos en ese tránsito, ya tenemos una definición de que habrá una nueva constitución que se elaborará por esta comisión constitucional y lo que viene ahora es elegir a los constituyentes, a las personas que van a integrar esa comisión. Por lo tanto, hoy día estamos en una zona fértil de discusión para poder, sobre todo los que estamos en el lado del derecho al trabajo, de la seguridad social, poder empezar a pensar cómo nos gustaría que quedara, ¿verdad?, reconocido y garantizado los derechos del trabajo y de libertad sindical en este nuevo texto constitucional. ¿Cuál es tu impresión? En tu opinión, ¿crees que que viene
algunos diputados, algunos constituyentes más progresistas, más liberales, un poco de cada. ¿Cuál le parece será esta nueva constitución? ¿Cuáles son tus pronósticos para lo a venir en Chile? Sí, bueno, el primer tema es efectivamente cómo va a quedar compuesta e integrada esta convención constitucional, porque de eso dependerá mucho el contenido, en definitiva, de la propuesta de nueva constitución que tengamos. Lo que vemos hoy día en un escenario político que sigue revuelto, donde tenemos a un sector que hoy día está en el gobierno, que es la derecha política, que a este efecto está muy unido, por lo tanto lo más probable es que logren aunar voluntades para sacar una cantidad importante de miembros de la convención. Y por el otro lado, por la oposición al gobierno actual, hay una izquierda muy dividida, ¿verdad? Que tiene muchas fracciones y eso hace que evidentemente podamos tener ahí una pérdida de constituyentes y genere una dificultad a la hora de alcanzar los quórums necesarios para esa nueva redacción. Hay que tener en cuenta que el acuerdo, ¿verdad?, que existe sobre esta nueva constitución y sobre el funcionamiento de la convención exige aprobar las materias por 2/3 de la convención. Por lo tanto, es un quórum alto que es importante tener a la vista de manera de pensar en cómo se proyecta el nuevo texto. Ahora, precisamente ese quórum alto está pensado en generar un equilibrio, es decir, que no se genere aquí la imposición de unos sobre otros, sino que haya un diálogo democrático y se puedan alcanzar los acuerdos que permitan llevar adelante este nuevo texto. Pero es un escenario difícil y yo creo que hoy día la oposición política, el sector de izquierda política, está poniendo eventualmente sus cartas en riesgo por esta fracción que tienen ellos, como ocurre muchas veces en las izquierdas, no, no pasa solo en Chile, ¿verdad?, sino que es un fenómeno más o menos transversal. Entonces, yo esperaría que efectivamente la nueva constitución que proponga esta convención tenga un sello más progresista que el actual, lo que no es muy difícil. La actual es muy conservadora, por lo tanto cualquier giro hacia el progresismo ya es una ganancia. Y lo que está por definir entonces es qué tan progresista va a lograr ser esta nueva constitución. Eso es interesante porque hablaste un poco de la división de la izquierda y en Brasil, en algunos estados más que otros, vimos exactamente esto, que la izquierda pelea unos contra los otros y a veces no logran elegir a nadie, a elegir un alcalde de una ciudad grande como por ejemplo Río de Janeiro, o ni siquiera llegar hasta el segundo turno, porque son tan divididos que no logran suceso jamás. Y al otro lado parece que hay una cierta ola de conservadorismo en el mundo con Trump, con Bolsonaro en Brasil. Trump afortunadamente ya no está más, o ya no estará, en enero ya no estará más. Pero Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson y tantos otros, y mientras se ve esta ola un tanto cuanto más de derecha extremada, parece más unida que las izquierdas, que son muchas y no llegan aparentemente jamás a un consenso en quién será el candidato, en una unión para intentar llegar a algunas partes. Parece que la izquierda pierde siempre para sí misma, Yo porque no comparto logra absolutamente. unirse. Eso es efectivo, yo creo que ha sido bien también avasallador el populismo de algunos sectores de derecha. Han logrado penetrar no solo en clases acomodadas, como tradicionalmente uno asociaba a la derecha política, sino que también tienen una entrada muy potente en sectores marginales de la sociedad, en sectores que están muy desvanecidos, ¿verdad? Y que logran tener ahí un discurso muy efectista de ingreso a esos sectores. Por lo tanto, han logrado una cantidad de votos relevante. Ahora, otro desafío con esta convención es que se logre dar entrada, dar un espacio a una participación real de personas independientes, porque la convención tiene el riesgo también de reproducir los mismos espacios políticos que ya tienen los partidos.
Lo que pidió la ciudadanía en este estallido social era una participación más directa. Yo no digo asamblearismo, pero sí tener la posibilidad de que un dirigente sindical, por ejemplo, o algún actor social relevante pueda acceder efectivamente a la convención. Lo que le es muy difícil si no cuenta efectivamente con la venia o con la autorización de algún partido que lo incorpore en su lista o que le permita juntar la cantidad de firmas necesarias para inscribir una candidatura. Por lo tanto, el tema de cómo se van a representar personas independientes que a lo mejor no tienen una militancia política y que no necesariamente se reproduzca el mismo equilibrio de partidos que existe ya en el Congreso. Eso es un desafío importante y discutimos hoy día además la posibilidad de incorporar algunos escaños reservados. Ha ocurrido ya una aprobación de esta convención con paridad de género. Eso es histórico, nunca se ha hecho una constitución con una convención absolutamente paritaria Sí, entre hombres y sí. mujeres. Y hoy día, precisamente esta semana, se está discutiendo la posibilidad de incorporar también algunos escaños reservados para pueblos originarios, para que puedan tener ahí también sus representantes garantizados. ¿Ya tienen una precisión de cuándo todo eso pasará? ¿Alguna definición de datas y algo así, de fechas para que cada parte sea concluida? Sí, tenemos la elección de constituyentes en abril de 2021 y ahí desde ese momento la convención tiene por ley un plazo de 9 meses para generar el nuevo texto constitucional que podrían prorrogarse por otros 3, es decir, llegar en definitiva a un año de funcionamiento de esta comisión. Y ya tendremos en el año 2022 el plebiscito de salida, donde se ha establecido además la obligatoriedad del voto. Nosotros tenemos en Chile un sistema de voto voluntario, por lo tanto eso incide también en las tasas de participación electoral, pero se ha fijado que el plebiscito de salida, es decir, aprobar o no el texto de la nueva constitución, sea con el sistema de voto obligatorio. Y eso ocurrirá en el año 2022, dependiendo de si la comisión funciona 9 o 12 meses. ¿Y qué te parece que es el sentimiento del pueblo, ¿no? De la gente, de los más simples, de los más pobres, de la población en general? ¿Crees que están más optimistas o más preocupados con los cambios que pueden venir? Yo creo que hoy día hay una sensación de genérica, digamos, de alegría, de esperanza, de que efectivamente podemos dar un giro importante a la manera en que se resuelven los problemas y las demandas sociales en nuestra sociedad. Hemos tenido un país que no podemos ignorar, ha tenido un crecimiento importante si uno lo compara con los países del vecindario, estoy pensando en Latinoamérica. Ha tenido, y eso es cierto, un crecimiento económico relevante, pero lo ha hecho a costa, ¿verdad?, de un modelo de segregación social importante, donde el desequilibrio, la desigualdad se ha ido profundizando cada vez más en el tiempo. Y eso efectivamente es lo que ha generado el fraccionamiento de nuestra sociedad y el despertar de la gente, en definitiva, que reclama contra todos estos abusos, que en algún momento, como fueron impuestos en un periodo dictatorial, la gente los toleraba y los aguantaba porque no había de otra. Pero cuando ya la democracia empieza a funcionar, a aceptarse y a pasar el tiempo, y empiezan además a consolidarse ciertas promesas que eran falsas. Por ejemplo, cuando se instaló el sistema de pensiones, el sistema nuestro de capitalización individual, se hacía una oferta de pensiones, una proyección de cómo iban a ser nuestras pensiones, y llegado el tiempo, es decir, cuando la gente envejeció y cuando ya tuvo que cobrar su pensión, la realidad era muy distinta. Entonces, ahí es donde empieza a generarse, ¿verdad?, esta dificultad. Lo mismo ocurre con el sistema de salud, ocurrió también con el sistema educacional. Esta diferencia entre lo público y lo privado y las brechas que hay entre ambos mundos es brutal. Entonces, yo creo que hoy día hay una esperanza todavía contenida. Hay algún temor también de que esto pueda resultar mal, y eso es un riesgo que siempre existirá. Hay algunos que incluso van más allá y plantean algunos fantasmas mirando países como Venezuela, ¿verdad? Que dicen, mira, esto puede generar o puede derivar a una situación similar. Pero yo creo que estamos todavía en la fase de esperanza. Yo creo que tenemos que ver cómo se conforma esta convención y qué tan serio es el debate en esa convención, que no se transforme puramente
ni en un debate solamente político, ¿verdad? Ni tampoco en un debate puramente jurídico. Yo creo que tiene que haber una combinación y aquí el derecho y a nosotros como académicos nos tocará también ponernos al servicio de ese debate, ¿verdad? Que efectivamente lo que se discute ahí tenga una seriedad, una proyección y un respaldo también respecto de los sistemas del mundo comparado. Si aquí en este momento Chile no pretende descubrir la rueda, no queremos inventar una fórmula que ya no exista. La idea es mirar hacia afuera y ver lo que funciona en otros lados y tratar de adecuarlo a nuestra propia realidad. Lo que pasa con Chile ahorita mismo es un tanto como similar con lo que pasó en Brasil en los 80, cuando tuvimos un gran movimiento de democratización que se llamaba en Brasil de Diretas Ya, y que resultó en una nueva constitución en 1988 que cambió la anterior, que era de 1967, pero con cambio, un largo cambio en 1969, que era también una constitución demasiadamente conservadora, una constitución que fue siempre muy criticada, incluso los académicos, los profesores que participaron de su redacción tuvieron hasta el fin de sus vidas muchas críticas, recibieron muchas críticas por haber estado al lado de ese movimiento de redacción de una norma tan autoritaria, por decirlo. Lo que pasa efectivamente es que la Constitución de 1988 fue hecha en un momento de gran optimismo en Brasil y fue en muchas partes una constitución generosa, una constitución de esperanza, y desde muy temprano fue criticada por eso y sufrió y sigue sufriendo muchos cambios. Entonces tenemos ya más de 100 cambios en 30 y algunos años. Y esos cambios no empezaron ahora en el nuevo milenio. Cuando estaba en la facultad ya oía las críticas a tantos cambios, a cambios tan intensos. ¿Crees que algo así puede pasar con Chile? Porque tuvimos verdaderamente una constitución que del punto de vista humanitario, del punto de vista social, incluso extremadamente generosa, a pesar de en algunos momentos ser un tanto cuanto ambigua, porque es una constitución social y liberal, en algunos puntos liberal, en otros demasiadamente social, según las críticas. ¿Crees que algo así pueda pasar en Chile? Yo creo que es un riesgo. Efectivamente hay, primero, mucha expectativa de la ciudadanía, y estoy pensando no en la clase política, sino en la persona de a pie, en que casi todos sus problemas pueden solucionarse por una nueva constitución. Y ese es el primer peligro, ponerle demasiadas fichas, ¿verdad?, a este nuevo texto, que si bien es el ordenador del resto del ordenamiento jurídico, no resuelve por sí misma todos los problemas. Es decir, los problemas de las pensiones, los problemas de la salud pública, los problemas de la educación pública o de la vivienda social, no van a desaparecer de un día para otro porque cambie la Constitución, por muy generosa que pueda ser. Pero sí asume compromisos y en ese sentido yo creo que hay que ser muy cuidadoso por mucho que uno sea progresista o que tenga esa vocación de cómo queda definido el contenido. Y aquí juegan también las definiciones, sobre todo lo que planteas tú de derechos sociales. El reconocimiento de los derechos sociales debe ser necesariamente muy cuidadoso, insisto, más allá de la tendencia progresiva o liberal que uno pueda tener. Efectivamente el compromiso que se hace ahí es el que uno debe estar seguro que se puede después también cumplir. Y en ese sentido yo creo que lo que no hay duda es que debemos cambiar el rol del Estado. Hoy día el Estado en Chile es un Estado que está en un momento secundario, es un Estado
que subsidia lo que no pueden hacer los particulares, y eso es muy potente, ¿verdad?, en materia de derechos sociales. Y yo creo que ahí hay que hacer algún giro hacia un Estado más presente. Por lo tanto, uno esperaría que fuéramos hacia un Estado social y democrático de derecho. Lo que no significa, efectivamente, que uno haga ahí un ofertón de derechos sociales que después pueda ser una soga al cuello de difícil cumplimiento o de difícil traducción legislativa. Tenemos que pensar que básicamente cuando uno hace un cambio, un giro tan importante, esto se traduce también después en unas reformas fiscales, unas reformas tributarias importantes. Entonces, cuando ahí uno empieza a preguntarle a la gente, ¿verdad?, ¿qué tan dispuesta estaría usted a hacer un esfuerzo adicional para poder financiar efectivamente todos estos derechos sociales que se verían reconociendo con el nuevo texto? Bueno, ahí hay que pensar en serio entonces cómo se financian estos derechos, y una reforma tributaria será sin duda indispensable, con todas las características y peculiaridades que uno pueda tener, pensando efectivamente en gravar más a los que tienen más y gravar menos a los que tienen menos, pero comparto absolutamente el punto de que hay que manejar las expectativas en un texto constitucional, primero descartando que la propia Constitución por sí sola resuelva todos los problemas, y segundo, cuidando su contenido. Aquí en el propio vecindario, ¿verdad?, en Latinoamérica, tenemos constituciones muy diversas en cuanto a reconocimientos de derechos sociales. Hay algunas que son, podríamos llamarlas minimalistas, que dicen muy poco, ¿verdad?, y que dejan en definitiva que sea el resto del ordenamiento jurídico el que resuelva, y otras que básicamente, por ejemplo, en materia de derecho del trabajo, tienen un pequeño código laboral incorporado, ¿verdad?, en el texto constitucional. Por lo tanto, yo me inclinaría más por las primeras, por estas constituciones minimalistas, que son serias, que ponen las bases esenciales de la sociedad, pero no se casan, ¿verdad?, con determinados compromisos que después no puedan cumplir. Yo iba exactamente a preguntarle eso, ¿cuál era la que te gustaría más? Una en portugués llamamos sintética, como la de Estados Unidos, con pocas reglas, o una más detallada, una más analítica, como decimos en portugués, como la de Brasil. Es interesante, y esa es una cuestión muy relevante, porque acá en Brasil se criticó mucho y por muchos años una excesiva constitucionalización de los derechos laborales, ¿no? Que muchos temas, como por ejemplo los días de vacaciones, como por ejemplo el pago de un 13º sueldo, que se criticó mucho que esos no eran temas para la Constitución, sino que para un código, para una legislación infraconstitucional. Lo que pasa es que en el 2017, que tuvimos un gran cambio en la legislación brasileña y una legislación, una gran flexibilización de esta legislación con la posibilidad de que las negociaciones colectivas puedan incluso reducir derechos que están en las leyes. Las solas excepciones que tuvimos para esta posibilidad amplia de flexibilización por un método negocial, fueron justamente los derechos que estaban en la Constitución. Entonces, de alguna forma, tener tantos derechos laborales en la Constitución fue una barca de salvación para los derechos de los trabajadores. Si tuviéramos, por ejemplo, menos codificación de derechos en la Constitución, ciertamente tendríamos ahorita mismo menos reglas que no pueden ser flexibilizadas por la negociación colectiva. Entonces, me parece que a veces incluso algunas cosas que son criticadas largamente, después se encuentra una razón para ellas o algo así. De un otro modo, yo sé que es también una gran inquietación que todos pasan cuando tenemos un nuevo código procedural, un nuevo código de proceso, un nuevo código
laboral, una nueva gran cualificación. Para los académicos, el trabajo es extremadamente exhaustivo. Y a ti en particular, ¿qué te parece? ¿Qué esperas de los próximos días, de tus próximos días después de todo este cambio? Porque de un modo general, cuando tenemos un cambio tan intenso, tenemos que estudiar todo una vez más, empezar todo del cero de alguna manera. Claro. Y a ti, ¿cómo ves los desafíos del futuro? Sí, bueno, sobre lo que tú comentas en términos de contenido de la Constitución, yo insisto ahí en la idea de estas constituciones sintéticas que tú mencionas, ¿verdad? Nosotros hemos estado mirando muchas constituciones y particularmente nos llama la atención la Constitución uruguaya, donde en materia de trabajo lo que se consagra a nivel constitucional es solamente el principio de protección, el principio tutelar, es decir, que los habitantes de la República Uruguaya tengan derechos a ser protegidos en el goce del trabajo. Y eso marca, ¿verdad?, el límite para el legislador, para el tribunal, ¿verdad?, que resuelva, porque ya hay una indicación de que el principio tutelar es la base de la generación del trabajo y de la ejecución del trabajo. Luego, en materia de libertad sindical, en la misma línea, esta Constitución uruguaya no hace un detallado reconocimiento de las distintas dimensiones de la libertad sindical, sino que se limita a decir que la ley, ¿verdad?, que se genere en consecuencia de esta Constitución debe promover precisamente la libertad sindical. Por lo tanto, no genera ella el contenido. La libertad sindical existe con un contenido que ya conocemos, que tiene las fuentes internacionales que son, y por lo tanto se limita a esa mención. Yo creo que hacia allá debería ir el contenido de esta nueva Constitución más que ponerse a desagregar los temas. Y ahora, ¿qué nos viene? Yo creo que estamos frente a la posibilidad de completar nuestra transición tardíamente. Llevamos mucho rato ya desde que al menos en lo formal volvimos a la democracia, pero no habíamos hecho el ejercicio de esta transición política real y mucho menos en las materias nuestras no existía esta transición laboral como ha ocurrido, y tú lo has mencionado en el caso de Brasil y en el caso de otros países que han salido de dictadura, se hace muy cercanamente a ese momento este giro, ¿verdad? Y luego se harán los ajustes que correspondan, etcétera. Pero hay un giro evidente, ¿verdad? Respecto de lo que se tenía antes. Eso en Chile no pasó. En Chile permaneció el modelo jurídico que instaló la dictadura, y solo se habían hecho parches muy menores, ¿verdad? Pequeños ajustes que no habían cambiado la lógica de funcionamiento. Yo creo que eso es lo que nos tiene hoy día enfrente para trabajar. Ahora, para los que estamos en el mundo del derecho, para los que estamos en la universidad, por cierto, es un desafío enorme, no solo porque tenemos el compromiso, sobre todo los que trabajamos en universidades públicas, de aportar de manera material, real, a este proceso, es decir, no solo con publicaciones que a veces no las lee nadie, sino que estar ahí en la discusión, ¿verdad?, apoyando a los constituyentes, apoyando a la convención en las materias en que cada uno pueda o crea aportar, pero sobre todo también tenemos un desafío importante en la materia de formación jurídica. En las universidades el desafío que viene es también enorme, poder incorporar toda este nuevo acervo jurídico en los planes de formación, en las enseñanzas del derecho para los estudiantes de la carrera, para los estudiantes de las maestrías, de los doctorados, porque va a ser, como te digo, un giro importante que exigirá esfuerzos de toda la academia. ¿Y cuál crees que será la importancia de los estudios, de las normas internacionales, de la OIT, de la ONU, en ese momento de transición, de giro, como nos dijiste en la Constitución de Chile? ¿Crees que, por ejemplo, que la Agenda 2030 de la ONU, que la 190 convenciones de la OIT, 206 recomendaciones, pueden ser una fuente material importante para los legisladores, para los que se ocupen de fijar nuevas reglas del derecho chileno, del ordenamiento jurídico chileno? Yo creo, ¿Cuál crees que será la importancia de estudiar todo eso en ese momento? Yo creo que sin duda son insumos o son fuentes materiales de primer orden, de máxima relevancia,
tener en cuenta, ¿verdad?, en qué está el mundo. Chile, por muy en la punta del globo que esté, ¿verdad?, es parte de esta estructura global. Y hoy día cada vez más, hoy día los países están absolutamente insertos en esta globalización y necesariamente debemos estar en sintonía con lo que pasa, ¿verdad?, con cuáles son las directrices a nivel mundial. Por lo tanto, tanto en términos genéricos, la Agenda de Naciones Unidas, la Agenda 2030, los compromisos además que han asumido los países, porque no es una pura declaración de voluntades, ahí hay compromisos internacionales que están en juego, y lo mismo también con todo el desarrollo normativo y la función que cumple la OIT en materia de trabajo, sin duda van a ser fuentes materiales que deberían verse plasmadas también en el contenido definitivo de nuestra Constitución. Ahora, el trabajo está en lograr digerir eso y transformarlo efectivamente en un insumo de primer orden o de primera relevancia para el nuevo texto. Y yo creo que ahí es donde más podemos aportar desde la academia, porque es una cuestión que está más cerca de lo jurídico que de lo puramente político. ¿Y crees que en términos de organización, por ejemplo, del judiciario, del poder judiciario, de los órganos de fiscalización del trabajo, habrá grandes cambios? Por ejemplo, en Brasil tuvimos, en especial en el papel del Ministerio Público, de un modo general, y del Ministerio Público del Trabajo, un cambio muy significativo con la Constitución de 1988. ¿Crees que pueda pasar algo así con Chile? Un gran cambio de estructura o una impulsión a un cambio cultural también. Además de las reglas jurídicas, las instituciones, ¿cómo crees que ellas deban cambiar o cómo van a cambiar? Sí. Yo ahí destacaría dos cuestiones. Hay un órgano particular que es muy incidente también en materia constitucional, que es el órgano que interpreta la Constitución, nuestro Tribunal Constitucional, que ha estado en tela de juicio muy fuerte durante este tiempo de cambios, precisamente porque la Constitución actual, ¿verdad?, es conservadora tanto en su texto como en la interpretación que se hace de su texto por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, muchas veces se hace aún más rígida de lo que ya es por su propia letra en razón de los fallos que tenemos por este tribunal. Por lo tanto, yo creo que ahí efectivamente el Tribunal Constitucional va a tener un cambio importante. No me atrevería a decir que va a desaparecer, es un órgano que existe en muchos países del mundo, pero sí creo que va a tener que coordinar o acoplarse de mejor manera con el sistema judicial, básicamente en las diferencias de competencia que hay entre nuestra Corte Suprema y este Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ahí hay un foco de conflicto y yo creo que debería resolverse esa tensión en esta nueva Constitución. Definir mejor cuáles son las competencias, las atribuciones y los espacios de cada una de estas instituciones. Ahora, lo que ha también, y a propósito de lo que mencionaba sobre el Poder Judicial, hay una idea que ha ido tomando cierta fuerza en nuestro país a propósito de este proceso constituyente, que es el mirar los juicios por jurado, que era una cuestión que hasta hace un año atrás, digamos, no se discutía en Chile, pero fundamentalmente por el influjo argentino. Hay una doctrina argentina relevante que ha trabajado este tema. Ha empezado a crecer esa idea de mirar efectivamente si uno podría avanzar, sobre todo en la justicia penal, hacia estos juicios por jurado. Por cierto, hay mucho de hollywoodense, porque uno tiene la imagen del juicio por jurado en las películas de Hollywood, ¿verdad? Pero sí ha empezado a discutirse seriamente en la academia, ¿verdad?, respecto de esta figura, y sobre todo calza con esta demanda de más democracia en todos los espacios de la sociedad. Entonces, en esa lógica de democratizar todos los espacios, la idea del juicio por jurado está tomando forma. Ahora, personalmente, a mí no es una idea que me agrade, pero sí cumplo con indicar que esa es una cuestión que ha estado tomando fuerza en el último tiempo. Excelente. Rodrigo, muchas gracias por tu participación. Fue un gran placer oírlo hablar un poco de este nuevo momento de tu país. Y le dejo con la palabra para que deje su mensaje final a nuestros amigos de la Academia Brasileña y a todos que vean este video en el canal de YouTube.
Muchas gracias, Jorge, por esta conversación. Siempre es un agrado poder conversar contigo y sobre todo ahora si estamos pudiendo difundir algunas ideas y generar a lo mejor alguna discusión con los miembros de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo. Yo solo los dejaría invitados a que puedan seguir, ojalá de cerca, este proceso inédito, histórico que está viviendo nuestro país, que además no es un fenómeno aislado. Estamos viendo como por ejemplo Perú hoy día está viviendo un movimiento que con sus matices evidentemente no es idéntico, da cuenta de que algo está pasando en este lado del mundo. Entonces es importante porque muchas veces estos procesos tienen un efecto en cadena, un efecto reflejo en otros países y es importante entonces hacerle seguimiento. No sabemos en qué va a terminar, tenemos esperanza en que termine bien, solo sabemos que hoy día el país está en una tranquilidad, en un espacio de mayor paz que el que teníamos hace exactamente un año, donde, insisto, vimos muy gravemente afectada nuestra democracia y muchos temimos lo peor en esos momentos, ¿verdad? Que podía esto terminar muy mal. Algunos cuestionan que esto haya tenido una solución política, que hayan sido los partidos políticos los que terminaran llevando adelante este acuerdo, pero en definitiva fue lo que permitió descomprimir este conflicto histórico, esta malestar social que habíamos manifestado en octubre de manera tan vehemente. Por lo tanto, nada, yo seguiré compartiendo con ustedes y informándoles en cuanto pueda de cómo va avanzando este proceso constituyente en nuestro país, sobre todo en las materias que más nos importan, que son las del trabajo y la seguridad social. Muchas gracias, Rodrigo, y muy buena suerte para todo el pueblo de Chile, para Chile de un modo general. Muchas gracias, un abrazo para todas y todos.